como hace un ratito les comentaba a Estela, mi nombre es Silvina Peralta, soy licenciada en fonoaudiología y me dedico a todo lo que tiene que ver con la evaluación y tratamiento de trastornos cognitivos, de trastornos que tengan que ver con la atención, con la memoria, con el lenguaje, con las habilidades visoespaciales. Antes que nada les quiero agradecer por estos minutos que esperan, por interesarse en el tema, y fundamentalmente quiero agradecerle a la licenciada Estela Maris Anderstich, que es responsable del Departamento de Docencia y de Capacitación del Grupo Gamma, a la jefa del Servicio de Fonoaudiología y al Departamento de Neurociencias. Bueno, este espacio de charlas abiertas a la comunidad indudablemente constituye un ámbito muy rico de intercambio para ustedes y para nosotros. Tiene una dinámica muy particular que lo hace fundamentalmente o particularmente enriquecedor. Y como hablábamos hoy, cuando Estela planteaba el tema, es sin duda alguna el tema de la memoria y de los olvidos, es un tema muy convocante. Todo lo que tenga que ver con el envejecimiento cerebral, con el envejecimiento normal, con olvidos, trastornos de memoria, es una temática que es muy rica y que sin duda alguna despierta bastante un particular interés. ¿Qué temas vamos a ver hoy de la vastedad o de la riqueza con respecto al tema? Hoy vamos a enfocarnos en todo lo que tiene que ver con olvidos normales y olvidos patológicos o trastornos de memoria. Vamos a ver cuáles son los signos de alerta, qué papel cumple la emoción en todo lo que tiene que ver con la memoria. Vamos a abordar la evaluación neurocognitiva y fundamentalmente un tema que es muy relevante, que es la prevención. Quería preguntarles si ven bien la pantalla, si tienen alguna dificultad. No se puede ver. Está todo bien. Sí, está bien. Bueno, y nos preguntamos fundamentalmente antes de abordar el tema, ¿qué es la cognición? Y uno puede plantear la cognición como la forma en que todos nosotros abordamos el conocimiento, abordamos el mundo. Es decir, esa cognición es la forma que yo tengo para relacionarme con el mundo y para conocerlo. Bien, lo puedo escuchar. Esa cognición tiene que ver con la capacidad que tenemos de sostener, mantener la atención, dividirla entre varias fuentes de información. También tiene que ver con la capacidad que tenemos para aprender y recordar cosas, para pensar, razonar, resolver problemas. También tiene que ver con la capacidad del lenguaje, de tener un lenguaje y una comprensión y una expresión adecuada a la posibilidad de comunicarnos. Y una función que es muy importante, pero que a veces tiene poca prensa, porque la memoria siempre se lleva todas las regalías. Esto es lo que tiene que ver con el lóbulo frontal y la función ejecutiva. Tiene que ver con la capacidad de razonar, planificar, ordenar, establecer prioridades, establecer qué es relevante y qué no lo es. Estas funciones cognitivas indudablemente varían de una persona a otra. Mis capacidades o cualidades cognitivas son diferentes a otra persona. Todos nosotros tenemos puntos débiles y puntos fuertes con respecto a la cognición. Hay gente que tiene mayor capacidad o habilidad visoespacial, otra gente que tiene un mejor desempeño en la memoria visual o en la memoria verbal. Hay gente que tiene una gran riqueza de vocabulario. Es decir, esa potencia cognitiva varía en todos nosotros, pero lo fundamental es que esa potencia cognitiva
se considera normal o adecuada siempre y cuando nos permita afrontar las demandas de la vida cotidiana sin ningún tipo de trastorno. Y un poco antes de introducir el tema de olvido, quería comentarles o quería redefinir un poco qué consideramos o cómo definimos el envejecimiento. El envejecimiento es fundamentalmente una etapa normal de la vida, no es igual a enfermedad, es un proceso biológico normal, progresivo, irreversible, que varía de una persona a otra, pero que fundamentalmente, y esto es importante decirlo, si suprimimos las enfermedades, igual envejeceríamos. ¿Y qué definiríamos o cómo podríamos definir el envejecimiento exitoso? ¿Qué significa el envejecimiento exitoso? El envejecimiento está vinculado fundamentalmente con la posibilidad de alcanzar en cada etapa de la vida, en este caso en la etapa de adultos mayores, una relación funcional, mental y social con el mejor desempeño que podamos. La Organización Mundial de la Salud, en 1985, es decir, hace unos cuantos años, definió el concepto de envejecimiento activo como un proceso en donde la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad se dan en orden a un bienestar de todas las personas que envejecen. Y posteriormente, casi una década después, Rowe y Cohen desarrollan el concepto de envejecimiento exitoso y establecen la participación de tres componentes fundamentales para ese envejecimiento o ese modelo de envejecimiento exitoso. Y ese modelo de envejecimiento exitoso se da por la tríada de un compromiso activo con la vida, una prevención de enfermedades o de discapacidad y un alto funcionamiento desde el punto de vista no solo físico, sino también cognitivo. Ahora bien, luego que surge este concepto de envejecimiento exitoso, se realizan una serie de trabajos de investigación a partir de los cuales se determina que un 53% de las personas aseguran que no les molesta o no piensan en el tema del envejecimiento, pero sí lo que les inquieta es la pérdida de memoria y la falta de autonomía en todo lo que tenga que ver con actividades de la vida diaria o instrumentales de la vida diaria. También, otro tema que investigan es que la mayoría de los adultos mayores tienen un bajo nivel de conciencia acerca del impacto que tienen sus hábitos o el desempeño de sus hábitos actuales en el proceso de envejecimiento inmediato posterior. Y que un 70% de las personas, de los sujetos normales que tienen más de 70 años, presentan o informan quejas de memoria. Y acá un poco vemos una serie de elementos. Yo me gustaría preguntarles, a algunos los veo desde una parte de la pantalla, que levanten la mano quienes pierden las llaves o el celular, por ejemplo. O cuáles de nosotros o cuántos de nosotros cuando vamos de una habitación a la otra, a veces no nos acordamos qué era lo que íbamos a hacer o lo que íbamos a buscar. O cuántas veces nos olvidamos del nombre del actor de la película que vimos y quizás al ratito aparece en nuestro archivo de memoria. O cuántas veces salimos del shopping o del supermercado y no recordamos dónde estamos estacionados el auto. Bien, todas estas cuestiones, todas estas situaciones que tienen que ver con la vida diaria, sin duda alguna, muchos de nosotros
o una gran parte de nosotros, la atraviesa en distintos momentos del día o en distintos momentos de nuestra jornada. Estas preguntas que a veces nos invaden: ¿cerré bien la puerta? ¿Cerré el gas? ¿Apagué la luz? ¿Tomé el remedio recién o no lo tomé? ¿Perdí los lentes? ¿Dónde los dejé? Un poco todas estas actividades tienen que ver con qué situación. Con situaciones que tienen que ver con olvidos, con fallas de atención, que difieren de los trastornos de memoria. Fíjense qué elemento tienen en común el cerrar la puerta, olvidarme las llaves, no recordar dónde dejé el celular, o si dejé los lentes acá o en la otra habitación. Estos olvidos particularmente se dan en acciones que tienen como características ser muy automatizadas, muy repetidas. Y hay una falta de atención sobre estas acciones precisamente por su carácter automático. Fíjense, por ejemplo, esta duda que a veces se me presenta si cerré o no la puerta y vuelvo sobre mis pasos y lo controlo. Si en lugar de yo cerrar la puerta con llave hubiera puesto la alarma, que requiere un paso más estructurado, más elaborado, que tiene que ver con abrir la tapita de la alarma, presionar los números, la clave de la alarma, tener un determinado tiempo para salir de mi casa sin que suene la alarma y cerrar la puerta, seguramente y sin duda alguna uno no duda si puso la alarma de su casa, su departamento, porque esa actividad implica una serie de pasos. Es decir, nos alejamos de un automatismo e incluso el estrés mismo que te puede generar que salte la alarma o no salió lo suficientemente rápido para que no suene la alarma, genera una serie de actividades que nos alejan del automatismo que implica, por ejemplo, cerrar la puerta. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué características o qué diferencias tenemos entonces o podemos encontrar entre lo que conocemos como los olvidos benignos, los olvidos que no tienen ninguna significancia y los trastornos de memoria? Una de las características fundamentales que nos permite diferenciar un olvido normal de un trastorno de memoria, o si quisiéramos llamarlo de un olvido no benigno, es fundamentalmente la frecuencia con la que ocurren. Los olvidos benignos ocurren esporádicamente, mientras que los trastornos de memoria generalmente tienen una mayor incidencia y una mayor relevancia, aparecen con mayor frecuencia. Otra característica que nos permite distinguir lo que es un olvido benigno de lo que implica un trastorno de memoria es que en el olvido benigno lo que tenemos es una pérdida de detalles de la situación. No nos olvidamos de la totalidad del hecho. Por ejemplo, voy al cine con una amiga, vamos a ver una película, en el cine nos cruzamos con una persona que nos saluda, salimos del cine y al otro día, o a los 2 o 3 días, nos refieren: ¿te acordás la persona que vimos hace 2 o 3 días atrás? Sin duda alguna, quizás no recuerde esa persona, no recuerde el hecho. Fue para mí un detalle irrelevante porque no tengo contacto con esa persona, no la conozco, pero perdí un detalle de la situación, pero no olvidé que fui al cine, con quién fui o qué película fui a ver. También una diferencia que me permite distinguir lo que es un olvido benigno de lo que implica un trastorno de memoria es que esa información, ese detalle que perdí, luego con una facilitación o luego de un rato aparece esa información, cosa que no ocurre cuando hay trastornos de memoria. Y otra diferencia fundamental entre los olvidos benignos y los trastornos de memoria es que estos olvidos no interfieren todo lo que tiene que ver con mi desempeño
en actividades de la vida diaria o en actividades instrumentales de la vida diaria. Y luego vamos a ver de qué se trata una de ellas y otra. También, y es muy relevante remarcarlo, una diferencia entre lo que es un olvido de un trastorno de memoria parte particularmente incluso de nosotros mismos. Supónganse, yo nunca tuve buena memoria para recordar nombres o para recordar los rostros de las personas. Entonces, mi parámetro, yo no puedo plantear como parámetro, como un trastorno en mí, el recordar o no recordar un rostro o un nombre, porque nunca fui buena en este aspecto de mi memoria. El parámetro interesante para determinar si un olvido es solo un olvido o es un trastorno de memoria es si hay una diferencia con respecto a cómo me desempeñaba yo en ese aspecto de la memoria antes y ahora. Es decir, me comparo mi desempeño con respecto a cómo yo me desempeñaba o me desarrollaba antes en esa función. Hay una serie de trastornos de la memoria, ya no olvidos, que son potencialmente reversibles, es decir, que pueden subsanarse, que pueden tratarse. ¿Cuáles son los trastornos o las patologías o las situaciones en las cuales cursamos con trastornos de memoria? Ante situaciones, por ejemplo, ante patologías como infecciones como la encefalitis, o cuando cursamos con algún tipo de trastorno endocrino o metabólico, como la hipoglicemia, el hipotiroidismo, deficiencias nutricionales. En esas situaciones podemos cursar con trastornos mnésicos. También cuando ingerimos algunas medicaciones que tienen que ver con antipsicóticos, somníferos, con medicación anticonvulsivante, es frecuente que la ingesta de esta medicación provoque o genere dificultades a nivel de la memoria. También los pacientes que padecen un traumatismo de cráneo, una de las secuelas de ese traumatismo de cráneo o de ese accidente cerebrovascular también pueden ser las fallas de la memoria, junto también con fallas en otros dominios cognitivos como la atención, la memoria, el lenguaje, la función ejecutiva. Y aquí, y no es desconocido para nosotros en estos momentos que estamos atravesando, luego tenemos todas las dificultades de memoria producto de situaciones de estrés o de situaciones de depresión. Particularmente significativas en esta etapa que estamos atravesando todos. Fíjense, me tengo que ir y no encuentro mi celular en ningún lado. Y posiblemente el celular esté muy cerca nuestro e incluso no lo vemos o estamos hablando, como en el caso de esta chica, utilizando el celular. Estas son fallas que tienen que ver más que nada con una situación de estrés, con una situación muy vinculada a lo emocional. Y sabemos, o se puede definir el estrés como un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para actuar. Hay un estrés que es el estrés positivo o el estrés entre comillas bueno, que es el que nos permite a todos nosotros afrontar situaciones, desarrollar actividades, tener metas, tener objetivos, movernos en aras de algún objetivo determinado. Pero luego hay un estrés nocivo o disestrés, que es aquel estrés que se mantiene en el tiempo, que la demanda del medio externo es tan importante, tan significativa, que no logramos responder a ella. Y si esa demanda, por demás de intensa y sostenida en el tiempo, continúa y permanece, más nos estresamos, más impotentes nos sentimos y se genera un círculo vicioso. Esa alteración, ese disestrés, ese estrés excesivo, es el que genera o que cursa también con trastornos que tienen que ver con memoria y con trastornos en la función ejecutiva.
Cuando vivimos o atravesamos situaciones de estrés importante, se libera una hormona que es el cortisol. Esta hormona cortisol es la que fundamentalmente se libera cuando estamos desbordados, cuando sentimos que no podemos con toda esta demanda. Y hay receptores a nivel cerebral que están ubicados en el hipocampo y en la corteza prefrontal. El hipocampo y la corteza prefrontal son estructuras anatómicas que están vinculadas con la memoria y con la función ejecutiva. Y es por esto que cuando atravesamos situaciones de disestrés o de estrés, entre comillas, malo, se afecta la memoria y la función ejecutiva. Otras fallas que se presentan a nivel de la memoria y que son potencialmente reversibles son las fallas mnésicas en pacientes que cursan con depresión. En la depresión, también muy vinculada a la emoción, las características que se evidencian en estos pacientes, más allá de las fallas en la memoria, son las fallas en esta función ejecutiva de la que hablábamos hoy, en organizar, secuenciar, en alternar entre un tema y otro sin perder el hilo en el camino. Podemos percibir también en el paciente un enlentecimiento motor, un aprendizaje, por ejemplo, en una lista de palabras que está disminuido, y una característica, el paciente depresivo ante las dificultades que presenta se mantiene o se muestra indiferente. Hay una falta de esfuerzo, cosa que no ocurre, situación que no ocurre en pacientes que tienen algún compromiso cognitivo de tipo orgánico. ¿Cuáles son las características de la memoria en el adulto mayor? ¿Cuáles son las características de la memoria normalmente? Ante la necesidad de recordar algo, el paciente tiene dificultades en encontrar la información que está almacenada en su memoria. La memoria cotidiana, la memoria de todos los días, está disminuida fundamentalmente en la posibilidad de evocarla. Mejora con claves, si uno le da una explicación, o ante el reconocimiento. La falla está en la búsqueda de la información. La información está en los archivos, está guardada, pero el sujeto tiene dificultades en ir a buscar esa información. Y acá un poco es un pequeño chiste con respecto al envejecimiento al que se le atribuyen todas las dolencias. El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Y el paciente responde, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Este concepto me gustaría mantenerlo a lo largo de toda la charla. Fundamentalmente se centra en que los olvidos pueden obedecer a causas benignas. No todo olvido es un Alzheimer, no todo olvido implica un trastorno de memoria, implica una demencia. Como estuvimos viendo recién, hay un montón de olvidos que son reversibles y que tienen causas que pueden ser modificadas. Ahora mencioné en la diapositiva anterior Alzheimer. Alzheimer es un tipo de demencia, es uno de los tantos apellidos que tiene la demencia. La demencia la podemos definir como un síndrome que está caracterizado por una declinación de las funciones cognitivas o de las funciones intelectuales que yo había introducido anteriormente. Atención, memoria, lenguaje, función ejecutiva, y que afectan el desenvolvimiento social y ocupacional del sujeto, o directamente ambos desempeños. Y dentro de las demencias, la más conocida, la que más renombre tiene y la más frecuente sin duda alguna, es la demencia de Alzheimer. La demencia de Alzheimer es una demencia, una enfermedad neurodegenerativa
caracterizada ¿por qué situación? Por una declinación progresiva de todas las funciones cognitivas, que afecta primordialmente o inicialmente a la memoria, y que posteriormente se van afectando las otras funciones cognitivas. Esta alteración, sin duda alguna, repercute en el funcionamiento del sujeto, no solo en su vida cotidiana, sino también en su vida familiar, laboral, en su vida de relación. Esta demencia de Alzheimer, esta enfermedad neurodegenerativa, pasa por distintos estadios e incluso hay distintas formas de presentación de la enfermedad. En general, lo que habitualmente aparece primero es la falla de memoria, pero hay distintas formas de presentación. Hoy no profundizaríamos en este tema porque si no sería muy extenso, pero en rasgos generales podríamos hablar que en los estadios iniciales de la enfermedad no hay tantos olvidos, sino como trastornos de memoria. Trastornos de memoria que se manifiestan como en comentarios reiterados, en pérdida de objetos. También hay otras funciones que se afectan, como por ejemplo el lenguaje. Hay anomia, la sensación de la palabra en la punta de la lengua y que no sale, que no se da en el contexto de un olvido, como hablábamos recién, de un olvido benigno, que después dentro de 15 minutos, media hora, o esta noche me sale el nombre del actor que no me salía, por ejemplo. Hay una desorientación, puede haber desorientación espacial, fallas en ordenar, en secuenciar, en planificar, trastornos de conducta, variaciones del humor, y una característica que es la anosognosia, que es la falta de conciencia de enfermedad o de la intensidad de las dificultades que tenemos. Entonces el paciente no es consciente de las limitaciones que tiene y considera que él no tiene ningún problema de memoria y que quizás es la señora, su esposa, la que tiene dificultades de memoria, o que se le ocurran cosas raras, como por ejemplo que él está enfermo o que no está pudiendo hacer las cosas que anteriormente hacía. Y esto, vuelvo a reiterar este concepto, como un eje fundamental, es comparar qué podíamos hacer antes y qué podemos hacer ahora. Ese es un parámetro para establecer si hay diferencias en nuestro desempeño en las funciones cognitivas. Y una característica que es propia de las demencias o de los trastornos cognitivos significativos es la afectación de las actividades instrumentales de la vida diaria o actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades instrumentales de la vida diaria que se ven afectadas en el caso de una demencia o de trastornos de memoria significativos? Por ejemplo, hay imposibilidad para preparar la comida, para realizar los pasos que implican preparar un almuerzo o una cena, reacciones desmesuradas si llega alguien a comer a casa sin aviso, dificultades en el manejo del dinero, en usar un teléfono celular, en el cuidado del hogar, en el uso de la medicación. Mientras que las dificultades en las actividades de la vida diaria tienen que ver con funciones que se basan en nuestro propio autocuidado. Vestirme, usar el baño, higienizarme, trasladarme de manera independiente, alimentarme por mí misma. ¿Qué signos de alerta podríamos establecer entonces entre lo que es un olvido benigno y lo que ya no sería un olvido benigno, sino un trastorno de memoria del que me tengo que ocupar firmemente? Los signos de alerta sobre trastornos de memoria, olvido de datos importantes, reiteraciones, lo que llamamos falla de la metamemoria, de evaluar cómo está mi memoria, dificultades en el desempeño de las actividades de la vida diaria, sensación de la palabra en la punta de la lengua que no sale, pérdida de objetos, cambios de ánimo o de comportamiento sin que los amerite, e incluso cambios de personalidad. Antes era una persona amorosa, afectuosa, amistosa y agradable, y ahora, ante el primer desacuerdo, me manda a freír churros, por decirlo de alguna manera.
Otros signos de alerta son la desorientación, las confusiones, dificultades en la capacidad de abstracción, en la capacidad de hacer los cálculos, y dificultades fundamentales en adaptarme a situaciones inesperadas, como lo contaba recién, que llegue la gente a casa a comer y yo no sé para qué lado correr, qué me conviene, si hacer, comprar comida hecha o ver qué es lo que tengo en la heladera, o hasta me angustio porque llegó gente y tengo miedo de no poder responder en consecuencia. Y aquí tenemos lo que yo llamaría el árbol de la memoria. Fíjense, esta memoria de la que hablamos como si hubiera una sola, en realidad no hay. Hay distintos tipos de memoria. Hay memorias que uno las puede considerar según el tiempo, memoria a corto plazo y a largo plazo, y hay otros tipos de memoria que tienen que ver con la memoria de procedimientos, es la memoria que me permite a mí recordar los pasos, manejar el automóvil, manejar la bicicleta, sin necesidad de evocar el momento en que la aprendí. Es la memoria de habilidades automáticas. Luego tenemos, por ejemplo, la memoria semántica, que es la memoria del concepto de las palabras, del significado de las palabras. La memoria episódica, que tiene que ver con las experiencias que tenemos, de hechos o situaciones vividas, poderlas ubicar en un contexto espacial y temporal. Es decir, hay una multiplicidad de memorias. De hecho, al ver la vastedad y la riqueza de memorias, indudablemente poder establecer si una persona tiene fallas de memoria u olvidos, podría ser relativamente simple, pero fíjense, al tener tantas variantes, cuando el médico recibe en su consultorio a un paciente que le refiere trastornos de memoria, muchas veces para saber si estas dificultades son reales trastornos de memoria o si son simplemente olvidos, requiere el pedido de algunos estudios. Más allá de estudios de análisis de laboratorio o estudios de alta complejidad, según el caso, el médico solicita la realización de la evaluación neuropsicológica o la evaluación neurocognitiva. ¿Y en qué constituyen o qué son las evaluaciones neuropsicológicas o las evaluaciones neurocognitivas? Es la aplicación de una serie de test en donde se analiza y se evalúa o se controla los distintos tipos de atención, los distintos tipos de memoria, el lenguaje, las habilidades visoespaciales, las praxias, la función ejecutiva, es decir, se hace un examen intenso de estas distintas funciones cognitivas que nos permiten saber las reales dificultades del sujeto y le permite saber al profesional que lo trata dónde está parado con respecto a este motivo de consulta que indudablemente es la dificultad de memoria. Ahora bien, la evaluación neurocognitiva o la evaluación neuropsicológica que me permite controlar estas alteraciones o determinar si hay alteraciones de las distintas funciones cognitivas y en qué medida, más allá de la aplicación de una serie de test, también se analiza no solo el resultado, no solo la cantidad de respuestas correctas que realiza un sujeto cuando se le toma un test de atención o de memoria, sino también las estrategias que utiliza el sujeto para desarrollar o responder a estos tests. Porque es tan importante en la evaluación neurocognitiva el resultado numérico de los tests, como también el aporte cualitativo, la calidad y cantidad de estrategias que un sujeto utiliza para poder dar respuesta a las preguntas que nosotros le hacemos para evaluar las distintas funciones cognitivas. Bueno, les comenté recién que evaluamos atención, memoria, lenguaje, función ejecutiva, habilidades visoespaciales. Esto que parece tan rápido y hasta tan único, en realidad evaluamos distintos tipos de atención. La atención sostenida en el tiempo, que es la que me permite leer, mirar una película. La atención selectiva, que es la que me permite estar concentrada
lo que estoy hablando, y quizás no le doy bolilla a los ruidos de una sala de espera o a un celular que suena a lo lejos. La atención dividida que me permite ir y venir de un tema a otro sin perder el hilo en el camino, y lo mismo ocurre con la memoria, que nosotros estuvimos viendo la gran cantidad de variantes que hay con respecto a la memoria, con el lenguaje y las funciones ejecutivas. Esto que parece único, una única función, sin duda alguna, tiene una serie de eslabones que conforman a cada una de estas funciones cognitivas, e incluso hay una estrecha relación entre muchas funciones. Por ejemplo, atención y memoria son funciones cognitivas que están íntimamente relacionadas. Nada que ingrese a la memoria puede no haber pasado primero por la gran puerta de entrada de la información, que es la atención. Yo podría imaginarme a la atención como la puerta de entrada de toda la información. Todo lo que llega a este escritorio, por ejemplo, que es la memoria, debe atravesar primero la puerta de entrada de la atención. Y si está cerrada, la información no llegaría a la memoria, o si está entreabierta esa puerta, la información llega en poca cantidad, fragmentada, distorsionada, y yo le echaba la culpa a la memoria, y era la atención la que estaba fallando o provocando trastornos. ¿Cómo preservar la cognición? ¿Cómo preservar la memoria? Hay un montón, ustedes muchos habrán leído, hay un montón de sugerencias con respecto a cómo mantener o preservar la cognición, en este caso la memoria. Sin duda alguna, vida social, activa, en este momento no estamos pudiendo llevarla a cabo, alimentación, actividad física, control médico, estimulación cognitiva. Cuando hablábamos hoy temprano de factores de riesgo que podían perjudicar nuestra memoria, y por eso debemos prevenirlo, tenemos que controlar todo lo que tiene que ver con la presión arterial, con glicemia, con dislipidemia. La actividad física, gimnasia, caminatas, baile, que ahora indudablemente tenemos que verlo modificado, como decía recién, por nuestra realidad actual, pero no por ello recortarlo, sino simplemente modificarlo. La actividad física que hacíamos antes fuera del hogar, ahora la hacemos en la terraza, o subiendo quizás las escaleras, o poniendo música en la sala y bailando un rato. También se sugiere todo lo que tiene que ver con meditación, mindfulness, reflexión, actividades de yoga, ejercicios de respiración. La conocida dieta mediterránea, en donde se reducen las grasas y los hidratos de carbono y se da preponderancia a la ingesta de pescado del mar, aceite de oliva, frutas, vegetales y el vasito de vino tinto. Y bueno, y un tema que nos convoca y que siempre resulta importante señalar para la prevención es la estimulación cognitiva. Es la realización de actividades que pongan en juego nuestra atención, nuestra memoria, que representen para nosotros un desafío. Y la estimulación cognitiva o la rehabilitación cognitiva en otros casos se centra en dos conceptos fundamentales. Uno es el concepto de reserva cognitiva y el otro es el de plasticidad neuronal. Y la reserva cognitiva la podemos definir como la historia de aprendizajes que nosotros hemos tenido y tenemos a lo largo de nuestra vida y que modelan nuestra estructura, modelan y modulan nuestra estructura cerebral y nuestra función cerebral. Esta reserva cognitiva la podemos definir como la capacidad de nuestro cerebro para afrontar daños o deterioros sufridos por enfermedades o simplemente por el envejecimiento natural, siendo capaz de conservar algunas funciones alternativas cuando la vía principal ha sido deteriorada o está lesionada. Esta reserva cognitiva en general uno tiende a relacionarla con la escolaridad, pero la reserva cognitiva, esta función que uno
despliega a lo largo de la vida y que nos permite afrontar embates de patologías o el envejecimiento en sí mismo, no tiene solo que ver con la edad, con la cantidad de años que fuimos a la escuela. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con estar expuesto a estímulos variados, tiene que ver con la vida social, tiene que ver con la disminución del sedentarismo, tiene que ver con reducir al máximo todo lo que sea monotonía, ya sea física, mental, todo lo que implique un no desafío, todo lo que implique mantenernos en la zona de confort, como se dice actualmente. ¿Y qué actividades cuáles son los elementos importantes que contribuyen a la reserva cognitiva? Como decíamos recién, la nutrición, las actividades recreativas, la estimulación cognitiva, la vida social y la educación. El concepto de reserva cognitiva modifica la relación entre, por ejemplo, el grado de patología o de daño cerebral y el desempeño funcional de un sujeto. La reserva cognitiva protegería ante una lesión cerebral o ante un daño y prolongaría o preservaría el funcionamiento de ese sujeto. Otro concepto que está muy relacionado con todo lo que es estimulación cognitiva es la plasticidad cerebral. Nosotros sabemos que el cerebro es un órgano permeable, dúctil, que permanentemente se puede ver enriquecido por estímulos externos e internos, que tiene la capacidad de modificarse y adaptarse a los cambios. Esta propiedad del cerebro se da fundamentalmente o en base a la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la posibilidad que tienen las neuronas de reorganizarse al formar nuevas conexiones y ajustar las actividades en respuesta a cambios del entorno o a nuevas situaciones. Es un concepto que tiene una importancia significativa fundamentalmente cuando hablamos de rehabilitación. Este concepto que ya desde el año 2000 Rossini y Pauri lo desarrollaron, planteaban que ante una lesión cerebral, un grupo de neuronas pueden verse dañadas, pero las neuronas adyacentes a la zona de la lesión son solidarias y compensan la dificultad por la que atravesaron esas neuronas dañadas. Eso sería la plasticidad neuronal. Y basándonos en esta plasticidad neuronal y en esta reserva cognitiva, sin duda alguna la estimulación cognitiva resulta un elemento importante para la prevención de patologías y también para el envejecimiento cerebral. El cerebro, como la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo, funciona en óptimas condiciones si se ejercita correctamente. Ahora, esta estimulación siempre tiene que tener un carácter novedoso, variado, que implique un desafío, que implique un esfuerzo. Muchas personas nos cuentan, sí, yo estimulo permanentemente mi cerebro, me encantan las sopas de letras, los crucigramas, todas las semanas permanentemente me ejercito con eso. Así, digo, ¿y cuánto hace que practica los crucigramas, las sopas de letras? Y 4, 5 años, yo desde hace 2 años. ¿Qué sucede? Si yo desde hace 2 años, todos los días, o día por medio, hago sopa de letras o crucigramas, llega un punto que esto no resulta ni novedoso, ni implica un desafío cognitivo para mí, ni supone un esfuerzo. Antes que llegue el crucigrama a la mesa, yo ya sé las respuestas porque lo vengo haciendo desde hace tiempo inmemorial, igual que la sopa de letras. Para que una estimulación sea productiva tiene que ser variada, tiene que suponer un esfuerzo, tiene que ser novedosa. Los aprendizajes de situaciones nuevas generan el establecimiento de conexiones neuronales diferentes a las que corrientemente utilizamos.
enriqueciendo así la capacidad plástica, permeable, dúctil del cerebro y el desarrollo fundamental de esta reserva cognitiva. Y por ejemplo, yo acá les mostraba, quería mostrar algunos ejercicios que podemos hacer para, algunos son sencillos, otros son un poco más complejos, para estimular nuestras funciones cognitivas. Por ejemplo, este es un ejercicio como el que, muy semejante al que encontrábamos en los diarios antiguamente, es el juego de encuentre las diferencias. Yo les muestro 4 elementos, ¿cuál es el diferente, el distinto al resto? Entonces, voy a hacer un rastreo visual, voy a ejercitar mi atención sostenida y selectiva, y voy a determinar que a lo mejor el tercer elemento es el diferente al resto, porque no llega hasta la base del tambor este diseño, por ejemplo. Venimos con el otro. ¿Cuál es el elemento diferente? ¿Cuál de estos 4 elementos es diferente, es distinto al resto? Es este porque no tiene la perillita para activarlo, por ejemplo. ¿Cuál es el elemento diferente, distinto al resto? En este caso sería el último árbol, porque carece de una de las frutas en el extremo superior. Estos son todos ejercicios que uno incluso los puede encontrar por internet para ejercitar distintos tipos de atención. También hay distintos grados de dificultad. Y lo interesante es que cada vez afrontar ejercicios que sean más complejos y más elaborados. Algunos están en páginas de internet de acceso libre y otros, en general, siempre es más rico cuando los ejercicios son diseñados específicamente para las fortalezas y debilidades cognitivas que cada uno tiene. Por ejemplo, este otro, donde uno le solicita al paciente o a un sujeto que analice esta imagen y luego, durante unos breves minutos, y luego ocultamos esta imagen, y este sería un ejercicio que pondría en juego no solo nuestra atención sostenida y selectiva, sino nuestra memoria visual, y la consigna es mirarlo durante unos breves minutos, mirar la mayor cantidad de detalles posibles, porque después se nos van a hacer preguntas referidas a ellos. Y por ejemplo, puedo preguntar cuántas mujeres llevaban sombrero, cuántas mujeres llevaban los lentes sobre el pelo, cuántas mujeres llevaban la bolsa de compras, cuántas chicas llevaban una flor en el vestido, o bien, y esta era una pregunta más compleja, ¿en qué mano llevaba la pulsera la chica de la flor? Indudablemente este ejercicio es más complejo y requiere de otra demanda cognitiva diferente al que solamente planteamos o simplemente planteamos en encontrar las diferencias. Bien. Un poco el objetivo de esta ponencia es descansar sobre una realidad, que es la existencia de olvidos benignos, de olvidos que pueden ser tratables, de olvidos normales y después de trastornos de memoria que pueden ser tratables, que se puedan revertir, y luego llegar a la consulta si uno duda con respecto a algunas características de su memoria, analizar, consultar. Estos son espacios que nos permiten avanzar sobre toda la información que hay con respecto a las distintas funciones cognitivas y fundamentalmente ser protagonistas activos de todo lo que tiene que ver con nuestra salud y acudir indudablemente ante una inquietud a la consulta profesional. Bien, un poco yo quería dejar un espacio de tiempo para dudas, consultas, alguna pregunta, alguna inquietud que podemos disiparla en este momento, o si surgiera, pues la dejan por escrito y las contestamos por mail. Bueno, ¿me escuchan?
Sí, se escucha perfecto. Se escucha bien porque tengo aquí, yo fui tomando nota de algunas preguntas. Bueno, ante todo, agradecerte, Silvina, y felicitarte por la excelente disertación. La verdad que muy, muy bueno, muy completo. Un placer escucharte, realmente. Así que muchas gracias. Y hubo, bueno, 97 personas, así que a todos muchas gracias. Bueno, les paso algunas preguntitas a Silvina. ¿Una persona con hipotiroidismo puede padecer de trastornos de memoria derivados de esta enfermedad? Una de las primeras consultas. Bueno, sin duda alguna, cuando uno tiene hipotiroidismo o cuando va a la consulta médica, seguramente el profesional médico, neurólogo, clínico, solicita análisis de laboratorio y es de rutina analizar el estado de la tiroides. El hipotiroidismo cursa muchas veces con lentificación y con algunos trastornos de memoria. Y es por eso que se solicitan los análisis de rutina. Y como habíamos visto, es una de las causas que pueden acompañar los trastornos de memoria. Perfecto. Tenemos otra. ¿A qué edad se puede detectar el Alzheimer? El Alzheimer se puede detectar. Hay casos de Alzheimer que se llaman preseniles, o que antiguamente se llamaban preseniles, que empiezan muy tempranamente, pero en general la demencia de Alzheimer son enfermedades que comienzan alrededor o a partir de los 65 años. Pero hay casos o formas no tan habituales que empiezan en edades tempranas. Muy bien. Antes que nada, hay una consulta de una persona que se pudo sumar tarde y pregunta si quedan grabadas. Sí, en el canal de Grupo Gama, en el canal de YouTube, perdón, de Grupo Gama, en unos días se va a subir esta charla, ¿sí? Así que quédense tranquilos que ingresando a la página de Grupo Gama, ponen YouTube y ahí les da acceso al canal de YouTube y luego a la charla de hoy. Bueno, otra preguntita. Teníamos, bueno, que con la vida social casi nula que estamos teniendo por la pandemia, si se la puede suplir por lo virtual. Por ejemplo, videollamadas, chats, redes. Absolutamente. En realidad, actualmente, con la vida que estamos llevando la mayoría de nosotros, ya sea que algunos tengamos más posibilidades de interactuar y otros que tengamos que replegarnos más, es necesario suplir con otras alternativas, videollamadas, llamadas por teléfono, esta virtualidad que estamos experimentando hoy, es necesario mantener el contacto afectivo y social. Pero también es real y también es importante marcar esta otra sugerencia. Estar conectados es fundamental, pero estar hiperconectados o bombardeados permanentemente con noticias, a veces es importante poder o saber dosificar, porque muchas veces afecta a nuestra emoción el estar permanentemente conectados a noticias que a veces no son tan positivas. No digo ignorar la realidad o no digo estar informado, pero no estar sobreexpuesto. Muy bien. Te leo otra. ¿Es normal la repetición de relatos a los 90 años? En general, con la edad se incrementan los síntomas. Indudablemente sí, podría darse, es habitual, pero es importante, esto independientemente de los 90 o de los 80, si yo veo que hay cambios importantes o moderadamente diferentes a cómo era antes la persona, hacer una consulta. Si tengo como elemento aislado que repite mucho, lo tengo que ver. ¿Hay otras dificultades cognitivas? ¿Hay otras situaciones que acompañan esas repeticiones? Por eso siempre es fundamental establecer que en algunos casos es importante hacer la consulta. Bueno, si recomendarías algún sitio online con actividades para desarrollar la atención o la memoria. Dice que la mamá solía hacer un curso, pero ahora es imposible.
Si hay algunos sitios, como por ejemplo, y algunos de ustedes los debe haber escuchado, conocido, psicoactiva.com. Dentro de ese sitio hay lo que llamamos test psicotécnicos que trabajan con, por ejemplo, ejercicios para la velocidad de procesamiento de la atención, ejercicios de atención sostenida. Después hay otro sitio que se llama Lumosity Cerebral, que también trabaja con ejercicios que ponen en juego un tipo de memoria que es la más tramposa, que es la memoria de trabajo, que es la memoria más lábil, que es un tipo de memoria a corto plazo, en donde ingresa la información, opero sobre ella y tengo que dar una respuesta. Es la que, por ejemplo, se pone en juego si yo les pido a ustedes que repitan una serie de números de atrás para adelante. Esa información ingresa, yo me imagino esa serie de números y tengo que decirlos de atrás para adelante. Esto implica un esfuerzo muy diferente a repetir una serie de números de manera directa. Esa es la memoria de trabajo. Esta página Lumosity Cerebral trabaja mucho con funciones ejecutivas, tiene ejercicios específicos para memoria de trabajo, para funciones ejecutivas, por ejemplo. Si hay algún estudio específico para diagnosticar el Alzheimer. Para el diagnóstico del Alzheimer se necesita primero la entrevista con el médico especialista que hace la historia clínica. Los estudios de alta complejidad que solicita el médico, análisis de laboratorio y luego la evaluación neurocognitiva. Esto lo digo, digamos, estos serían los pasos para llegar a un diagnóstico, pero siempre la consulta con el especialista es el que determina los pasos a seguir, porque muchas veces el médico determina qué estudios se hacen y qué otros no los requieren. Es decir, cada caso es único. Y lo va determinando también la historia clínica, el motivo de consulta, la entrevista con el paciente. Y con el familiar, porque es importante siempre cuando hay trastornos de memoria, la entrevista con el paciente y con el familiar, porque muchas veces como el paciente no dimensiona las dificultades que tiene, tiende a minimizarlas y se necesitan corroborar datos con el familiar que acompaña. Tenemos algunas preguntitas más, vamos a responder, si te parece, Silvina, 2 más. Acá me dicen que no se entendió bien el segundo sitio que recomendaste, si lo podés repetir. Y después, si quieren, también lo podemos escribir para que los tengan. Uno es Lumosity Cerebral, L-U-M-O-S-I, T de tío, Y, y les había dicho anteriormente psicoactiva.com. Después yo lo voy a escribir ahora al finalizar, ¿sí? Se los escribo por el chat. Perdón, ustedes mismos por mail, los buscadores pueden poner, más allá de estos sitios, ejercicios de memoria de trabajo, ejercicios de memoria visual, y ahí aparecen distintas variantes. Es decir, pueden buscarlos por función cognitiva. Ejercicios del lenguaje, ejercicios de memoria de trabajo, de flexibilidad cognitiva. Bueno, la última que te hago, dice, bueno, que la suegra en este momento está con COVID, tiene 78 años, hipertensa, depresiva, y en este momento, por medio de llamadas telefónicas, la notan como que está fuera de la realidad. Acá pregunta, bueno, la participante o el participante pregunta si es un síntoma del COVID. Bueno, el COVID, los que lo han transitado y los que no, saben que hay un estado de decaimiento general, depende de los casos, hay gente que lo ha pasado muy tenue, pero en general mucha gente refiere a una gran fatiga física, dificultades incluso para conciliar el sueño, que es un elemento fundamental también, y que en este momento de aislamiento muchos de nosotros tenemos modificaciones en las características de nuestro sueño y repercute en la atención y en la memoria.
e indudablemente, seguramente, puede cursar con alguna serie de trastornos, más que nada atencionales, y bueno, la depresión también cursa con trastornos de atención y de este tipo de memoria o función ejecutiva. Bueno, muy bien. Si les parece, yo les voy a escribir ahora por el chat la dirección donde pueden escribir sus consultas. Con un poquito más de tiempo, Silvina les puede responder si se han quedado con alguna duda. Así que ahora lo vamos a escribir, es eventos@grupogama, gama con 2m.com. Ahí se los estoy escribiendo. Bien, sí. Ahí está. Bueno, hay muchos, Silvina, muchos comentarios de que clarísimos los conceptos, felicitaciones, muy interesante, muy buena la charla, excelente presentación, leo algunos, la verdad que hay un montón, así que nuevamente felicitarte y agradecerte, y por supuesto a todos los participantes. Ahora estamos en 70, así que bueno, muy agradecidos a todos. Yo quería agradecerles a todos su participación, por haber escrito, por participar fundamentalmente con los comentarios, y recordarles que como servicio estamos abiertos a recibir y a responder todas las preguntas o inquietudes que tengan sobre este tema, y que seguramente nos seguiremos encontrando porque, como todos saben, es un tema muy, muy extenso y muy vasto para trabajar y para compartir.